Hola, bienvenidos a mi canal. Imaginaros que estáis jugando una partida de Fortnite y que en total sois 200 jugadores y que además habéis matado a 20. ¿Qué porcentaje de kill habéis hecho? Pues ejemplos como estos vamos a ver en este vídeo y además lo vamos a resolver de 4 formas distintas. Espero que lo entendáis. Calcular el porcentaje conocidos la parte y el total. Vamos con el primer ejemplo. El precio del litro de gasóleo era de 0,51 euros y al cabo de un año se transformó en 0,65 euros. ¿Cuál ha sido el porcentaje de subida? Este problema lo vamos a resolver de dos formas distintas. A mí personalmente la que más me gusta es la que aparece en este documento, puesto que no tenemos que aplicar ninguna fórmula que nos aprendamos, simplemente tenemos que elaborar una tabla. La tabla que venimos haciendo con el cálculo del total o el cálculo del porcentaje, ¿vale? ¿Qué vamos a poner en la tabla? Vamos a poner la cantidad inicial, que en este caso estamos trabajando con precio, el precio inicial. Y al final, en la segunda columna, vamos a poner el precio final, la cantidad final, ¿vale? Leemos y nos dice, el precio de gasóleo era 0,51 euros, es decir, que al principio del todo valía 0,51 euros y al cabo de un año se transformó en 0,65 euros, es decir, que al final costó 0,65. Pasó de costar 0,51 a costar 0,65 euros. Importante, tanto lo que costaba al principio como lo que costaba al final vienen ambos medidos en euros. Si uno viniese medido en céntimos, o lo pasamos todo a céntimos o lo pasamos todo a euros. Y ahora me dice, ¿cuál ha sido el porcentaje de subida? Vale, tenemos que calcular cuál es el porcentaje. ¿Os acordáis que el porcentaje era el número partido por 100? Es decir, yo si sé de cada 100 cuánto ha subido, entonces ya sé el porcentaje. Entonces, decimos, si el precio inicial eran 100 euros, ¿cuánto sería el precio final? Para saber la cantidad que ha subido con respecto a 100. Este 100 siempre lo vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Entonces, podemos aplicar una proporción que sería 0,51 partido por 100 igual que 0,65 partido por x, o directamente sacamos la x. Esta x la podemos sacar tanto de la proporción como de la tabla, aplicando una regla de 3 directa, puesto que los problemas de porcentaje son siempre directamente proporcionales. ¿La x a qué es igual? Pues a la multiplicación de 0,65 por 100 partido el que está en diagonal con la x, el 0,51. Y me sale 127. Claro, y ahora pensaréis, bueno, ¿cómo va a ser un 127%? Pues tiene su sentido, fijaros. Si al principio yo pagaba un 100% de lo que valía la gasolina, cuando suba no voy a pagar un 100%, voy a pagar más del 100% porque se ha producido un incremento, una subida. Tanto es así que ahora pago el 127%. Pero claro, si antes pagaba el 100% y ahora pago el 127%, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuánto ha subido? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que 127 menos 100% es 27. Es decir, que el porcentaje de subida corresponde a un 27%. Y ahora lo vamos a resolver aplicando esta fórmula que además aparece en casi todos los libros de texto, pero que a mí personalmente no me gusta estudiarme fórmulas porque al cabo de un tiempo se olvidan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a aplicarla. Es la cantidad final entre la cantidad inicial partido por 100. Esto se aplica siempre que me pregunten por un porcentaje, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿quién es la cantidad final? Hemos visto que el precio del litro del gasóleo pasa a ser de 0,51 euros a 0,65 euros. Es decir, ¿quién era el precio final? 0,65 entre la cantidad inicial. ¿Cuánto costaba al principio? 0,51 por 100. Esto sale 1,27%, que es 127. Al igual que antes,
Ahora pago un 127%. Al principio pagaba 0,51, que era el 100% de su precio, porque era todo, pero ahora pago más. Entonces ahora pago el 127%. Pero claro, si antes pagaba el 100% y ahora el 127%, ¿cuánto ha subido? Pues ha subido un 27%. Por eso podemos poner como solución que el porcentaje de subida corresponde a un 27%. Y vamos con un segundo ejemplo. En un pueblo que tenía 200 habitantes, ahora viven solamente 80 personas. ¿Qué porcentaje representa la disminución de la población? Fijaros, es distinto del ejemplo anterior porque antes me preguntaban por el porcentaje de aumento, el precio del gasóleo subía, y ahora, sin embargo, me preguntan por el porcentaje de disminución porque la población disminuye. Pasa de tener 200 habitantes a tener 80 solo. La tabla que nos elaboramos es exactamente la misma porque aquí siempre vamos a poner la cantidad inicial y aquí la cantidad final. ¿De qué estamos hablando en este caso? Estamos hablando de habitantes, ¿verdad? Entonces será los habitantes iniciales y aquí los habitantes finales. He puesto aquí que al final hay una disminución de habitantes, ¿vale? Entonces, comenzamos a leer otra vez y me dice que el pueblo tenía al principio 200 habitantes. Lo colocamos en la tabla. Y al final solo habían 80. Lo ponemos en la tabla. Y aquí hemos dicho que siempre vamos a poner el 100 porque mi pregunta va a ser, al preguntarme el porcentaje, va a ser, si hubiese habido 100 habitantes, ¿cuánto habría habido ahora? Porque al preguntarme un porcentaje lo tengo que comparar siempre con el 100, ¿vale? ¿Cuánto hay ahora si al principio hubiese habido 100 habitantes? Entonces, o bien establecemos una proporción que sería 200 partido por 100 igual que 80 partido por X, una proporción directa porque los porcentajes siempre son directamente proporcionales, o directamente aplicamos la regla de 3 directa, que es la multiplicación de estos dos números que están en diagonal, 80 por 100, dividido entre el que está en diagonal con la X, dividido entre 200. Y me sale 40. Pero 40, ¿qué es? 40 es el número de habitantes que habría ahora si al principio hubiese habido 100. Es decir, que podemos decir que este 40 es el 40% de los habitantes hay ahora con respecto de antes. Pero no me están preguntando qué porcentaje de habitantes hay ahora, me preguntan qué porcentaje de la población ha disminuido, ¿vale? Entonces, si ahora hay un 40% de los habitantes que había antes, ¿cuánto ha disminuido? Pues ha disminuido un 60%, ¿verdad? 100 menos 40 es 100. Por lo tanto, podemos concluir que ha disminuido un 60% de la población. Y ahora lo vamos a hacer aplicando esta fórmula, cantidad final partido cantidad inicial por 100. ¿Quién es en este caso la cantidad final? Estamos hablando de habitantes, pues serán los habitantes que vivían al final en el pueblo, es decir, 80. ¿Y la cantidad inicial? Pues los habitantes que vivían al principio, 200, y por 100 sale 40%. Al igual que antes, el 40% son los habitantes que viven ahora en el pueblo, pero no me preguntan por los que viven ahora, me preguntan por el porcentaje que ha disminuido, ¿vale? Entonces, si ahora vive un 40% y antes se suponía que vivían todos, que era un 100%, ¿cuánto ha disminuido? Pues 100 menos 40 es 60. Por tanto, podemos concluir que ha disminuido un 60% de la población. Bueno, pues una vez acabado el vídeo os voy a dejar aquí mi canal por si os apetece suscribiros y si queréis le podéis dar a la campanita para que os salten nuevos vídeos. Y justo aquí arriba os voy a dejar una lista de reproducciones con vídeos de porcentajes relacionados con este tema. Espero que hayáis entendido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.